Siempre han existido infecciones por hongos, desde el hongo negro, del cual hablé en un video pasado, hasta infecciones por hongos tan comunes como lo es la cándida. Seguramente muchos han escuchado hablar de una infección provocada por un hongo llamado cándida. Este hongo normalmente vive en nuestro cuerpo, de hecho todos tenemos cándida en algunas zonas del cuerpo, específicamente el tracto gastrointestinal, que se refiere a boca, esófago, intestino, y también en el tracto genital. Y como este hongo vive normalmente en nuestro cuerpo, se encuentra en equilibrio con todas las otras bacterias que habitan con nosotros, lo cual se conoce como biota de diferentes partes del cuerpo, ¿no? Biota gastrointestinal, biota genitourinaria, etc. Este hongo, que es la cándida, normalmente vive en equilibrio, pero este equilibrio puede llegar a verse alterado y llegar a causar un sobrecrecimiento de cándida y generar las infecciones que conocemos. En este video entonces les hablaré sobre las generalidades de las infecciones por cándida, qué problemas puede ocasionar, y en videos futuros hablaré específicamente de cada una de estas infecciones. Hola, soy Osvaldo Augusto y en este canal hablo sobre diversos temas relacionados con la salud. Si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte y también puedes darle like al video, dejar un comentario en la parte de abajo o preguntar alguna duda que tengas. Y precisamente hablando de la cándida, como les comentaba, habita normalmente en nuestro cuerpo, en el tracto gastrointestinal y en el tracto genitourinario. Y precisamente estos sitios es donde van a surgir las principales infecciones. Infecciones asociadas a mucosas, pero no solamente a este tipo de mucosas, ya que la cándida también puede penetrar la barrera normal y puede llegar a otros sitios mucho más profundos y causar una infección grave, lo cual se conoce como enfermedad invasiva. A grandes rasgos se divide en infección invasiva y en infección no invasiva. Principalmente tendríamos las infecciones no invasivas, que normalmente suelen ser mucho más leves y que son las más comunes, las cuales vamos a comentar ahorita. Y nada más para que se den una idea del espectro de enfermedades, la cándida puede afectar desde la boca, tracto gastrointestinal, tracto genitourinario, piel, corazón, sistema nervioso central y muchos otros sitios, causando una infección verdaderamente severa. De las enfermedades más comunes tendríamos la cándida orofaríngea. Pueden estar viendo algunas imágenes de este tipo de cándida. Normalmente da en niños y en personas adultas que han tenido algún problema a nivel de la cavidad oral. Además de dar en estos dos grupos de edad, también se asocia frecuentemente a enfermedades que debilitan el sistema inmune, como lo son el VIH, la quimioterapia, las leucemias, la diabetes, el uso de algunos fármacos especiales y otro tipo de alteraciones inmunes un poco más raras. ¿Qué va a sentir una persona que tiene este tipo de cándida? Pues puede sentir desde dolor, puede sentir una sensación de ardor a nivel de la cavidad oral, puede sentir placas de consistencia grumosa que asemejan muchas veces al queso y que precisamente así es como llegan muchas veces a la consulta. Pueden tener dolor al masticar, dolor al pasar los alimentos, y es que la cándida en este sitio provoca inflamación de la mucosa oral, causando problema en la mayoría de las personas, aunque también puede cursar con una enfermedad asintomática. Y por asintomática me refiero que puede que las personas tengan cándida, pero al tener su sistema inmune tan deprimido, no tengan algún síntoma asociado a este tipo de infección. Y el diagnóstico lo confirmamos con un raspado de las lesiones y estudio a nivel de microscopio o estudio a nivel de laboratorio. Hay otro tipo de cándida que también afecta al tracto digestivo alto, el cual es la cándida que causa esofagitis. La esofagitis es una inflamación del esófago, que es el conducto que conecta la cavidad oral con el estómago, y esta esofagitis se relaciona mucho más con personas que tienen alteraciones en el sistema inmune de predominio, por ejemplo, el VIH. A diferencia de la cándida orofaríngea, que puede dar a cualquier persona que tenga por ahí algún problema general, este tipo de cándida que afecta al esófago sí se relaciona mucho con el VIH y algunas otras condiciones que debilitan mucho más el sistema inmune, como problemas hematológicos del tipo leucemia o personas que precisamente están en tratamiento para este tipo de problemas y que se encuentran en quimioterapia. Normalmente los síntomas de este tipo de cándida son mucho más severos y las personas pueden tener una dificultad muy grande para poder pasar el alimento. Y es que la cándida, como pueden también ver en las imágenes, forma unas placas a nivel del esófago que llegan a inflamar este conducto y llega a ser muy severo para muchas personas. Dentro de los síntomas que nos va a dar este tipo
de cándida van a ser dolor retroesternal, que es dolor en la parte del tórax, dolor al tragar los alimentos, y el diagnóstico de esto se va a hacer por una endoscopía, que es meter un dispositivo por la boca para poder visualizar las placas de cándida. Siguiendo con las otras infecciones, tendríamos una de las más frecuentes que afecta a las mujeres y que posiblemente a muchas ya les haya dado en alguna parte de su vida, y es la candidiasis vaginal. Esta enfermedad es la enfermedad más común asociada a mucosas y va ligada con condiciones hasta normales en las mujeres. Condiciones tan normales como el embarazo, como el uso de anticonceptivos, el uso de algunas hormonales, el uso de algunos antibióticos para alguna otra infección. Va ligada también mucho a una persona con diabetes, a una persona con VIH, a alguien que tenga dispositivos intrauterinos o también a alguien que use algunos fármacos como esteroides. Todos estos factores que les acabo de decir afectan en gran parte la biota a nivel vaginal, y precisamente como la cándida normalmente vive en el tracto genital, al alterarse este ecosistema por alguna condición externa, puede propiciar a que la cándida crezca de más y provoque la enfermedad que es la vulvovaginitis. No es una enfermedad considerada 100% de transmisión sexual, ya que, como les comento, puede ser causada por muchos otros factores, pero sí va ligada con algunas enfermedades como por ejemplo el VIH. Los síntomas que presenta esto son comezón, dolor al tener relaciones, sensación de ardor, sensación de picazón. Comúnmente puede haber un flujo que es un flujo blanco, de aspecto lo describen como requesón, aunque también puede cursar a veces sin unos síntomas tan predominantes. Puede asociarse también con enrojecimiento en el área genital, y el diagnóstico lo vamos a realizar visualizando el flujo y haciendo algunas pruebas especiales por tinciones en laboratorio y algunos estudios adicionales. Otro tipo de cándida que afecta a hombres es la balanitis. La balanitis es inflamación del cuerpo del pene, presentando unas placas blanquecinas, grietas, enrojecimiento, ardor, dolor severo y comezón. Como pueden ver en las imágenes, puede ser una enfermedad desde leve hasta una enfermedad bastante grave. Esto también va ligado con algunas condiciones como condiciones de humedad, como es el estar en contacto con la cándida en otro sitio, y también con los factores de riesgo que les comentaba previamente: VIH, diabetes, uso de esteroides, uso de algunos fármacos especiales y enfermedades que supriman el sistema inmune. Otro sitio frecuente que afecta a la cándida es a nivel de las glándulas mamarias, provocando mastitis. Esta mastitis se ve sobre todo en personas que están amamantando, ya que frecuentemente pueden tener lesiones a nivel de la glándula mamaria, y estas lesiones pueden contaminarse, ya sea de una bacteria provocando una mastitis bacteriana o de cándida provocando una mastitis por cándida. Y es que, como les comentaba, los niños también tienen cándida a nivel de la boca, y al momento de que tienen una lesión las glándulas mamarias, puede llegarse a infectar por esta cándida que se transmite y provocar dolor, enrojecimiento, comezón y una sensación bastante desagradable a nivel de mamas. Una mastitis bacteriana provoca otro tipo de síntomas como fiebre, malestar general y en algunos casos hasta secreción por las glándulas mamarias. Y el diagnóstico lo realizamos visualizando las lesiones y con el antecedente de que la mujer se encuentra lactando. Todas estas que les acabo de comentar son enfermedades leves asociadas a mucosas. Como les decía al inicio del video, también hay muchas otras enfermedades invasivas que son mucho más graves. Cuando las mucosas son traspasadas por la cándida, pueden llegar al torrente sanguíneo y causar algo grave que se llama candidemia, que es tener el hongo en la sangre y estar circulando en el torrente sanguíneo. Esto puede afectar a cualquier órgano y sistema, puede afectar al corazón provocando una endocarditis, puede afectar a los dispositivos que tiene el paciente provocando una infección de los catéteres, puede afectar a nivel óseo provocando una osteomielitis por cándida, puede llegar al sistema nervioso central provocando meningitis por cándida, puede llegar al ojo y provocar endoftalmitis por cándida, y puede también llegar al tracto gastrointestinal y provocar peritonitis, que es inflamación del peritoneo, precisamente por este hongo. Hasta este punto es importante que conozcan que para tener una enfermedad invasiva por cándida se requieren una serie de factores para que se pueda desarrollar la enfermedad, y estos factores son sobre todo estar hospitalizado, tener algún dispositivo intravenoso, usar antibióticos de amplio espectro, tener alguna condición de inmunosupresión como enfermedad renal,
como diabetes descontrolada, como alguna otra condición que disminuyan las defensas como el VIH, cáncer, quimioterapia, y el tener algún antecedente de cirugía abdominal, ya que las cirugías abdominales normalmente rompen las barreras donde, les digo, vive la cándida, y esto puede propiciar a que colonice o infecte algunos otros sitios donde no tendría que estar. Recuerden que la cándida normalmente vive con nosotros, hasta cierto punto se mantiene en equilibrio y hasta cierto punto se puede considerar que también nos protege, pero al momento de que estas barreras normales, que es el tracto gastrointestinal o el tracto genitourinario, se rompen, puede propiciar a que la cándida llegue a otros sitios donde no debe de estar y puede ocasionar la enfermedad invasiva, que es mucho menos frecuente que una enfermedad de mucosas. Las enfermedades de las mucosas pueden darle a cualquier persona y van relacionadas con las condiciones de cada paciente. En este video no les hablo nada sobre tratamiento porque si ustedes sospechan que tienen alguna de estas enfermedades, deben de ir con un especialista, deben de ir con un médico para que los vea, los valore, analice cuál es el mejor tratamiento para ustedes, pero espero que les haya servido de información general acerca de este hongo. En futuros videos hablaré específicamente de cada una de estas enfermedades, así que si no quieren perdérselo, suscríbanse, pueden comentar en la parte de abajo lo que ustedes quieran, denle like al video. Espero que les haya servido de información. Nuevamente les digo, no sustituye un video a una consulta médica. Espero que se encuentren excelentemente bien de salud y nos vemos en la próxima.